Mucho gusto para nosotros y especialmente mucho gusto para el Programa Nacional de Farmacovigilancia estar esta noche compartiendo con ustedes algún conocimiento relacionado con el uso de triptanes. Ya el doctor habló algunas situaciones de mucha importancia, inclusive mencionó los medicamentos que actualmente tenemos en el mercado. Ojalá coincidamos con los que yo les traigo. Este programa de farmacovigilancia, regresando, funciona en el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos, de manera que ahí tenemos registrados todos los medicamentos que tienen registro en Guatemala para que puedan ser comercializados. Podríamos definir a este grupo farmacológico como un grupo de fármacos que se emplean en el tratamiento de ataque agudo de migraña. Y punto. No más. Van a ver ustedes por qué no más. Considerados un gran avance producido en los últimos 10 años. Y en el gran avance, lo que significa que ha venido a sustituir a los famosos productos que el doctor mencionaba, que se han utilizado por mucho tiempo y su eficacia sigue siendo un signo de interrogación, que son los ergotamínicos, ¿verdad? No son útiles para otro tipo de migrañas que no se han considerado. Un tipo de migraña del cual el doctor insistió que deben hacer entonces el diagnóstico diferencial y tener al paciente idóneo para que tome este tipo de fármacos. No deben ser utilizados, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, no deben ser utilizados como preventivos, no va a funcionar, solamente funcionan, como repito, en el ataque agudo de migraña. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Yo recuerdo que la farmacología, no sé qué tanto les agradaba escucharla o les agradaba aprender cuando a la par del tratamiento para cada uno de sus pacientes, para cuánta patología que ustedes tratan, siempre habrán medicamentos de por medio. Conocer cómo actúan los medicamentos o cómo no actúan los medicamentos es básico para que ustedes puedan elegir su propio vademecum. Conocer cada medicamento que ustedes prescriban es el éxito para sus pacientes. Por un lado conocen el medicamento y por el otro lado conocen a su paciente. De manera que, hablando de seguridad de fármacos y hablando de eficacia de fármacos, estos dos conceptos deben tenerse siempre muy en cuenta. Y estos conceptos tienen como base la farmacología. Son agonistas específicos y selectivos. Esta es una de las ventajas de este tipo de fármacos, ser selectivos de receptores, porque si son selectivos no se evitan problemas relacionados con la seguridad en otros sitios de acción donde ustedes como médicos no quisieran que el medicamento actuara. Entonces, al ser selectivos, los receptores vasculares llamados 5-hidroxitriptamina son los que se van a ver afectados y dejan entonces a otros subtipos de estos receptores 5-HT siempre que van a estar presentes como agonistas en todos los lugares donde tengan vasos, donde haya vascularización. Este tipo de receptores, entonces, aquí, en lo que nos interesa para los llamados medicamentos triptanes, es que se encuentran especialmente en los vasos sanguíneos craneales, que es el lugar en donde ya nos explicaron son los más afectados cuando se produce una migraña. ¿Se me perdió dónde? Sí, aquí estoy en la derecha. Ahí está.
Creo que me pasé una. Si son, podemos hablar también de que este tipo de productos son eficaces agonistas de la serotonina. Es uno de los transmisores o neurotransmisores sintetizados por el cuerpo. No podemos nosotros agregar a un paciente serotonina. Básicamente es un neurotransmisor que sintetiza nuestro organismo y muy ligado a la depresión, ¿verdad, doctor? Por lo tanto, algunos alimentos podrían ayudar a pacientes con depresiones, especialmente productos que tengan magnesio. ¿Es cierto? Dice el doctor que sí es cierto. Ayudan también este tipo de fármacos contra los síntomas típicos como la náusea, como los vómitos o como problemas relacionados con tener mucha aversión en el momento de la crisis a la luz o podría ser también a los ruidos. ¿Cuáles son los efectos farmacodinámicos? Entonces, hablando siempre de la farmacología de este grupo, es básicamente vasoconscribir. Si sabemos que las migrañas se producen por vasodilatación, obviamente necesitamos un fármaco que actúe vasoconscribiendo y, como ya mencioné, esa vasoconstricción selectiva es lo que hace que en este momento se consideren exitosos este grupo de fármacos. Esa selectiva acción hace que la circulación arterial de la carótida, como ya nos explicaron, que aporta la sangre a todos los tejidos intracraneales y extracraneales, tales como las meninges, se vean favorecidos con dichos fármacos. ¿Qué tipo de eficacia tiene este fármaco o tiene este grupo de fármacos? 30 minutos después de haberlo administrado, de haber administrado una dosis de alguno de los fármacos, que vamos a ver cuáles pueden ser algunos de los fármacos, 30 minutos después de su administración, y estoy hablando de vía PO, pudiera haber desaparecido la crisis de migraña. Sí es válido agregar un AINE, por ejemplo, si la crisis de migraña no desaparece con una dosis de este grupo de fármacos. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Sí? Sí, sí. Ya me lo habían dicho. Algunas de las advertencias para este grupo de fármacos: no son adecuados en personas mayores de 65 años, no deben ser utilizados en embarazo y lactancia, no ser utilizados en pacientes con historial de un accidente cerebrovascular, que ya nos explicaron que no debe ser el término correcto, o tía, no se disponen de datos para el uso en niños menores de 12 años. Mucha atención con esto. Estudios han demostrado que estos fármacos pueden ser utilizados en niños de 12 a 17 años, sin que a la fecha haya muchos estudios que a ustedes les podrían permitir tener toda la seguridad, especialmente eso, la seguridad en el uso de estos fármacos. Y algo que yo quiero agregar en esto de que no se use en niños menores de esta edad es por el hecho de que los analgésicos convencionales en migrañas en niños, según lo indica la literatura, son ustedes los clínicos, son efectivos o tienen suficiente eficacia. Por lo tanto, no es necesario llegar a este grupo de fármacos para este grupo de pacientes. Sí. Doctor, ¿qué quiere decir tía?
Eso es, accidente transitorio, eso es, sí. No, el TIA, sí. Esto está ligado a todo el grupo de triptanes. Yo les recomiendo a los clínicos que cuando utilicen, y quién soy yo para recomendarles, ¿verdad? Lo que pasa es que hablando de medicamentos y de un grupo que en los 10 años que tiene de existir en el mercado han ido en aumento, algunos han desaparecido, pero han surgido nuevos medicamentos. Hablar de 10 años realmente como experiencia clínica es poca. Los estudios que existen hablan de este tipo de reacciones en términos generales para todo el grupo. Sin embargo, es recomendable que si ustedes eligen a uno de los medicamentos de este grupo, se familiaricen con las probables o posibles reacciones adversas que pueden producirle a su paciente para no agravar el cuadro que ya su paciente tiene. La sensación de opresión en el tórax, el cosquilleo en manos y pies, la alteración del ritmo cardíaco, ojo con esto, ¿verdad? Sensación de frío o de calor, ansiedad, trastornos oculares, trastornos cardíacos como taquicardia, bradicardia, palpitaciones, angina, etcétera, etcétera, somnolencia, boca seca, mareos, desmayos, etcétera, etcétera, ¿verdad? De manera que cuando hagan la elección del medicamento ideal para su paciente migrañoso, deben ustedes conocer este tipo de reacciones adversas y más que podrían presentar, y son ustedes quienes pueden decir al final riesgo, cómo está el riesgo-beneficio en el uso de este tipo de fármacos. Me voy a arriesgar a usar el fármaco porque, les repito, eficaces, muy eficaces. Seguridad relativa, ¿verdad? Especialmente, por eso dijimos al inicio, no en pacientes que tengan problemas de riesgo vascular. No para pacientes de más de 60 años, porque cualquiera podría tener algún problema de riesgo cardiovascular o vascular. No necesariamente cardiovascular, sencillamente vascular, como una presión alta, por ejemplo. Y más si tienen una presión alta no controlada, ¿verdad? Estas situaciones son importantes a considerar también en el uso. El uso de diferentes presentaciones para estos medicamentos, que es otra de las ventajas de este grupo terapéutico. Hay diferentes presentaciones, como la que el doctor nos explicaba, spray en nariz, la vía P. El uso de las diferentes presentaciones, como les digo, es una de las ventajas. Los niños muestran una buena respuesta a los analgésicos comercializados o convencionales, perdón, como ya se los decía anteriormente, dentro de los triptanes disponibles en nuestro país. Es cierto, el doctor habló de varios triptanes que están disponibles en España. Estos son triptanes disponibles en Guatemala. Este medicamento que está aquí llamado Sumatriptan, que es el nombre genérico del medicamento, y su nombre comercial es Imigran, puede existir en aerosol, en solución nasal. Pues existe también un medicamento que se llama Rajoy, que también es un Sumatriptan, en una presentación de 100 miligramos, en tabletas recubiertas. Aquí hay otro producto que ya no es un Sumatriptan, sino es Solmitriptan. Aquí está el nombre comercial, la dosis. Vean cómo ha variado la dosis entre uno y otro fármaco. La variación de dosis entre fármacos de una misma familia terapéutica está relacionada con la potencia que pueda tener el fármaco.
es decir, con la respuesta terapéutica que pueda tener ese fármaco. Este producto lo encuentran como un atomizador nasal y también en comprimidos de 5 miligramos bucodispersables. Esta presentación bucodispersable tiene ventajas, regresando, estamos hablando de las ventajas de este grupo terapéutico, tiene la ventaja de que al ser bucodispersable, la acción terapéutica va a ser más rápida. Para que un medicamento se libere y llegue al torrente sanguíneo y que al llegar al torrente sanguíneo tenga una dosis adecuada para que la acción farmacológica se dé, va a pasar un tiempo y ese tiempo pueden ser, de acuerdo al tipo de paciente que ustedes tengan, pueden ser 30 minutos, 20, 30 o 40 minutos. Si se obvia la fase de que se disuelva, de que se libere el principio activo, de que llegue al torrente sanguíneo y después a los sitios de acción, las bucodispersables lo que significa está tomando una solución ya del medicamento, es decir, en forma de solución, ya se disolvió en la boca el medicamento, llega al estómago y posteriormente esto se traduce en tiempo de respuesta terapéutica. Eso para que elijan la mejor forma farmacéutica. Característica, ¿verdad? No podía pasar la disposición. Aquí hay otros fármacos. Vean que la concentración del solmitriptán, 2.5 miligramos, comprimidos también bucodispersables. Este otro producto que es el nombre genérico rizatriptán, de los más modernos medicamentos que puedan haber en el mercado guatemalteco. Aquí hay dos productos. Las letras RPD significan también que es un medicamento que se disuelve antes de llegar al estómago. 10 miligramos en tabletas solubles. ¿Pero solubles en dónde? ¿En el estómago? No, solubles antes de que llegue al estómago. Solubles en boca. Gran ventaja, ¿verdad? Por tiempo, para que el medicamento pueda actuar en forma más rápida. En conclusión, hablando de este grupo de fármacos, excelentes si hablamos de eficacia, excelentes si su paciente, de acuerdo a la clínica, es apto para que pueda tomar este tipo de fármacos. Excelentes porque quien más se va a beneficiar quitándole ese problema de tener las migrañas es el paciente. Deben tener en cuenta las advertencias que dije durante, he estado platicando con ustedes, especialmente que no deben ser usados y deben tener presente la edad de su paciente. Los dos extremos de la vida siempre son problemáticos con respecto al manejo de medicamentos, debe tenerse mucho cuidado con esto. Y hablando de farmacovigilancia, que es lo que compete a nosotros esta noche, yo quiero agregarles, como decía hoy un expositor, como un plus, que no existen medicamentos, aún no existen medicamentos que no tengan per se problemas de seguridad, quiere decir problemas de reacciones adversas que puedan presentar. Si al hacer ustedes su análisis, como mencioné hace un momento, de riesgo-beneficio, el medicamento resulta ser más riesgoso que beneficioso, elijan otro. Afortunadamente hay otros medicamentos. Lo importante aquí es que ustedes, repito, conocen a su paciente, y que ustedes han hecho su diagnóstico diferencial y pueden saber o tienen el conocimiento para la elección del mejor de los fármacos. Eso hablando de la seguridad, y hablando de la eficacia, eso sí, no lo vamos a discutir. Muy eficaz. No sé si tengan alguna pregunta relacionada con lo que es la farmacología de estos fármacos. Esto es un resumen. Si nosotros pudiésemos haber visto esta noche
la farmacología de cada uno de ellos, pero cuando se aborda el tema de un grupo farmacológico, se habla en términos generales porque todos obedecen al mismo mecanismo de acción. La farmacocinética y la farmacodinamia son muy similares. Sí, doctor. Sí, doctor, que yo revisé los medicamentos que tienen registro activo en este momento en nuestro país. Podría ser que ese medicamento tenga todavía, esté en proceso el registro, ¿verdad? Sí. ¿Ah, sí? ¿De qué casa farmacéutica? Entonces probablemente sí está. ¿Tabletas? Podría estar, entonces. La única ventaja que tiene es que esta vitamina no carga, ¿verdad? Digamos, el Maxal tiene apenas 2 horas de le quita el olor, pero le regresa. A la vez hay que utilizar un analgésico. Sí, eso es importante que lo tengan en cuenta. Que no haya una buena respuesta terapéutica no los limita a que no usen otro tipo de analgésico. Y generalmente usar otro tipo de analgésico incluye AINES, antes de que lleguen a un opioide, por ejemplo, ¿verdad? Que en este momento existe la asociación, por ejemplo, de un opioide más acetaminofén, que se está usando mucho. Y al final, está abierto para que puedan hacer alguna pregunta. Afortunadamente tengo aquí al doctor, si yo no me lo sé, él sí se lo sabe todo. Y entonces, yo a lo que los quiero invitar esta noche, además, es a que notifiquen al Programa Nacional de Farmacovigilancia reacciones adversas que ustedes observen en sus pacientes. No es necesario que ustedes tengan la certeza de que es el medicamento quien ocasionó el problema de lo que están observando como una probable o posible reacción adversa. La sospecha de que haya sido el fármaco es suficiente para que nosotros recibamos de parte de ustedes notificaciones al programa y tengan la certeza de que les vamos a responder. Hemos escuchado de parte de algunos médicos decir, ¿y qué gano yo con reportar? El médico realmente no gana nada, quien va a ganar son los pacientes. Conocer qué tipo de medicamentos en relación a seguridad y eficacia manejan los médicos, los clínicos en nuestro país, eso es importante, muy importante. Estamos nosotros trabajando con el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos, que es el departamento que autoriza qué medicamentos se venden, qué medicamento está al alcance de que ustedes puedan prescribir y que sus pacientes lo compren. Y si el medicamento está ocasionando muchos problemas, más que los que su paciente ya tiene, por la patología que pueda estar manejando, pues no hay razón para que continúe en el mercado en Guatemala, ¿verdad? Afortunadamente en este momento Guatemala maneja más de 33,000 productos farmacéuticos. O sea, un abanico grande de medicamentos como para que en el momento de retirar un medicamento nos cuidemos de que ustedes tienen alternativas para la patología que están tratando. Yo creo que Marga les va a hablar un poquito de el uso de la boleta y etcétera, etcétera, para invitarlos a que notifiquen al programa. Y más preguntas. Sí, doctora.